Catalina no había tenido tiempo para planear nada. Huyó de madrugada, con una mochila llena de ropa de su hija y 2 billetes arrugados guardados en la cintura. Viajó durante horas hasta Ciudad Olmo, una localidad polvorienta al norte del país que apenas conocía. Eligió ese lugar porque su tía Eloísa vivía allí, aunque no hablaban desde hacía años. No tenía opción. No podía seguir durmiendo bajo el mismo techo que el esposo de su madre, menos después de lo que había intentado. Lo más grave no fue el acto en sí, sino el silencio de su madre. Ese silencio la quebró. Eloísa la recibió sin mucho entusiasmo. Le ofreció un colchón en el cuarto de la costura, donde guardaba telas viejas y una máquina que ya no funcionaba. Le puso 3 condiciones: no causar problemas, no llegar tarde y buscar trabajo de inmediato. Catalina aceptó en silencio. Cada palabra dicha le recordaba que estaba allí por necesidad, no por afecto. Al menos su hija Leticia tenía un techo. Al día siguiente, con el primer rayo de sol, Catalina se puso una blusa que todavía olía a encierro y salió a la calle. Caminó por las avenidas del centro sin rumbo fijo, entrando en tiendas, preguntando en fondas, dejando sus datos escritos en pedazos de papel. No tenía currículo, apenas una historia rota. Recibía más miradas de pena que de interés. Algunos le prometían llamar, aunque ella sabía que no lo harían. El calor era pesado, el asfalto ardía y Leticia sudaba en la carriola improvisada. A la hora del almuerzo, Catalina se sentó en una banca del Parque Central, con las piernas temblorosas, dudando si debía volver a casa con las manos vacías. No era la primera vez que pensaba en rendirse, pero justo cuando se levantaba para regresar, notó un pequeño cartel pegado con cinta a la reja de una tienda sencilla, casi escondida entre una frutería y una refaccionaria. El papel decía: "Se busca ayudante. Preguntar dentro". Dudó unos segundos. El lugar se veía viejo, con pintura descascarada y vitrinas medio vacías. Pero era su única oportunidad concreta en días. Tomó aire, ajustó la carriola y empujó la puerta con suavidad. Una campanilla oxidada sonó al abrir. Una mujer de unos 60 años salió de detrás del mostrador. Tenía el cabello recogido, piel curtida por el sol y una mirada que, curiosamente, no era dura. Se presentó como doña Marisela y, al escuchar la situación de Catalina, la invitó a sentarse. No pidió referencias, no hizo preguntas incómodas, solo escuchó. «Aquí no se gana mucho», dijo, «pero si eres puntual y honesta, el trabajo es tuyo». Catalina sintió un nudo en la garganta. No sabía si era alivio o miedo a confiar otra vez. Aceptó sin dudar. Si tú también eres apasionado por relatos como este, suscríbete, activa la campanita y cuéntanos en los comentarios cuál ha sido tu peor experiencia en la vida. A veces, compartir lo vivido nos ayuda a sanar. Catalina salió de la tienda con una fecha de inicio y una sonrisa leve. No imaginaba que aquel pequeño local cambiaría su vida por completo. Catalina llegó temprano en su primer día. Marisela ya estaba en la tienda, encendiendo las luces y barriendo el polvo acumulado del día anterior. Le explicó las tareas sin rodeos: limpiar los estantes, acomodar productos, atender con cortesía y anotar en una libreta todo lo que se vendiera. La caja registradora era antigua, de esas que aún hacían sonar la campanita con cada cierre. Catalina escuchó atenta, tomando nota mental de cada indicación. Por fin, algo en su vida tenía estructura. Los días siguientes pasaron entre latas, botellas y clientes habituales que saludaban con desconfianza al ver una cara nueva. Marisela la observaba de cerca, aunque sin intromisiones. Era una mujer reservada, silenciosa, pero nunca maleducada. De vez en cuando preguntaba por Leticia. Le gustaba saber si había comido bien, si ya iba al kinder, si dormía sin llorar. A veces, cuando sobraban frutas o panecillos próximos a vencer, se los regalaba a Catalina para que los llevara a casa.
Aquellos pequeños gestos marcaban una gran diferencia. Sin embargo, Catalina notó algo extraño desde la primera semana. Al fondo del local, detrás de una cortina gruesa, había una puerta de madera oscura que siempre permanecía cerrada. No tenía manija visible, solo una cerradura grande, antigua, como de otro tiempo. Cada vez que Catalina pasaba cerca, sentía una ligera incomodidad. Nunca escuchaba ruidos ni notaba olores, pero algo le decía que no debía acercarse. Una tarde, mientras acomodaba refrescos en la parte trasera, Marisela la llamó en voz baja. Catalina fue al mostrador con rapidez. «Voy a necesitar que tomes unas cajas del pasillo del fondo», dijo. «Pero no abras la puerta grande, eso es mío». Le entregó una llave pequeña, diferente de las que usaban para la caja o el almacén de productos. Era oxidada, con una cinta roja amarrada en el extremo. «Solo sirve para la reja antes del cuarto. Pasa rápido y no toques nada más». Catalina asintió, aunque sintió un leve temblor en el estómago. No preguntó. No era su lugar, pensó. Tomó las cajas que estaban cerca de una repisa de limpieza y regresó al mostrador sin mirar a los costados. Pero desde ese momento, la curiosidad comenzó a crecerle por dentro como una semilla. Aquel cuarto parecía contener algo más que escobas o inventario. La forma en que Marisela lo mencionaba, el tono casi sagrado con que lo protegía, despertaba preguntas que Catalina no se atrevía a formular. Prefería mantener la distancia, enfocarse en su trabajo y, sobre todo, conservar el empleo. No podía permitirse errores. Esa noche, mientras acomodaba las cosas en el cuarto de la tía Eloísa, Leticia le preguntó si podía dormir con la luz encendida. Catalina le acarició la cabeza y le dijo que sí, sin pensarlo demasiado. No sabía que sería la primera de muchas noches donde ambas empezarían a dormir menos y pensar demasiado. Con el paso de las semanas, Catalina se acostumbró al ritmo de la tienda. Ya no se sentía insegura al atender clientes ni se perdía al hacer los registros de venta. Aprendió a conocer a los vecinos, a identificar quién regateaba siempre y quién dejaba monedas de más. Marisela no la felicitaba en voz alta, pero cada vez delegaba más tareas, lo que Catalina interpretaba como una señal de confianza. Marisela mantenía su estilo discreto. Se movía sin hacer ruido, hablaba poco y evitaba conversaciones personales. Catalina respetaba ese límite, no quería invadir su espacio y en el fondo valoraba esa distancia cordial. Pero había algo en ella que descolocaba. A veces, Catalina sentía que Marisela la observaba con demasiada intensidad cuando hablaba de Leticia, como si quisiera decir algo que nunca terminaba de salir. En más de una ocasión, mientras hacía limpieza en el almacén o reponía mercancía en los estantes, Catalina volvía a mirar la puerta cerrada del fondo. Nunca había vuelto a usar la llave que Marisela le había dado aquella vez. La conservaba en el cajón de los bolígrafos, sin tocarla. Cada vez que pasaba cerca, el aire se volvía un poco más denso. No era un olor ni una corriente, era solo una sensación. Un miércoles por la tarde, mientras hacían inventario juntas, Marisela encendió una vela pequeña en la esquina del escritorio. Catalina la observó desde el otro lado del mostrador. ¿Es alguna promesa?, preguntó con cautela. Algo así, respondió Marisela sin alzar la vista. A veces es bueno encender luz donde se acumula lo que no vemos. Catalina no insistió, pero notó que las velas no eran las comunes de la tienda. Estaban en recipientes de vidrio decorados con cintas y piedritas, y junto a ellas había estampas de santos que Catalina no reconocía. No eran figuras como las que había visto en casa de su madre o en las iglesias del barrio. Eran diferentes, más antiguas, más oscuras, menos familiares. En otra ocasión, encontró restos de cera derretida en una repisa que supuestamente nadie usaba. Marisela no dijo nada.
Catalina prefirió Mientras ignorarlo. tanto, Leticia había comenzado a mostrar pequeños cambios. Ya no se quedaba tranquila con la tía Eloísa como antes. Lloraba al dormir, pedía que su madre no se demorara y repetía que no le gustaba estar sola en la casa. Catalina pensaba que era normal, un ajuste, pero la niña también había empezado a dibujar cosas que antes no dibujaba. Figuras encapuchadas, cuartos con velas y ventanas sin luz. Catalina quiso hablarlo con Marisela, pero algo en su interior se lo impidió. Sentía que si mencionaba a su hija, algo cambiaría, como si ese tema tuviera un peso diferente en aquel lugar. Así que calló. En su silencio, Catalina comenzó a observar más, a dormir menos y a preguntarse si había entrado a una tienda o a algo más. Aquella noche, Marisela tuvo que irse antes de lo habitual. Dijo que tenía una cita médica y que Catalina podía encargarse del cierre. No era la primera vez que lo hacía sola, pero algo en el tono de la despedida la dejó inquieta. Aseguró la puerta principal, contó el efectivo con rapidez y apagó parte de las luces. Solo quedaba cerrar el almacén trasero y guardar una caja de productos que había quedado abierta. Caminó por el pasillo largo con la linterna del celular encendida. No solía usarla, pero esa noche la tienda se sentía más oscura de lo normal. Al llegar al fondo, Catalina sintió algo que la detuvo en seco. Un sonido bajo, muy tenue, casi imperceptible, que no venía de la calle ni del techo. Era como un murmullo, palabras arrastradas por el aire, habladas demasiado cerca pero sin dirección clara. Volteó con rapidez, enfocando la linterna hacia el rincón donde estaba la puerta de madera cerrada. Lo que vio la heló. La puerta no estaba cerrada. Estaba entreabierta, apenas unos centímetros, pero lo suficiente para mostrar que algo había cambiado. La cerradura colgaba floja, como si alguien la hubiera forzado desde dentro. Catalina tragó saliva. El instinto le decía que diera media vuelta y se fuera, pero la lógica trataba de imponerse. Tal vez Marisela la había dejado mal cerrada por accidente. Quizás el viento. Quizás la madera se movió sola. Se acercó despacio, en silencio, con los pasos suaves como si caminara en casa ajena. La linterna temblaba en su mano. Al llegar a la puerta, se inclinó ligeramente para mirar por la rendija. No empujó, no entró, solo observó. Adentro no había luz. Las sombras formaban una sola mancha oscura, pero en el centro, iluminada apenas por el reflejo del piso, había algo, una figura. No estaba segura de qué era. Era del tamaño de una niña, tal vez una estatua, tal vez una figura cubierta, pero inmóvil. Catalina sintió que la garganta se le cerraba. No había explicación posible para lo que veía. La tienda no vendía figuras. Marisela nunca mencionó que allí guardara adornos. Retrocedió lentamente, sin cerrar la puerta. Caminó hacia el mostrador con el corazón golpeando en la espalda. No terminó de apagar las luces, no revisó la caja. Solo tomó su bolso y salió por la puerta principal, cerrándola con doble llave. Cuando llegó a casa, Leticia ya dormía. La tía Eloísa no preguntó nada, solo le dejó el plato de comida sobre la mesa, frío. Catalina no probó bocado. Se sentó en el borde de la cama y miró a su hija dormir. La imagen de la figura en la penumbra no la dejaba en paz. No podía asegurar qué había visto, pero lo sentía. Había algo más dentro de esa tienda, algo que no debía estar allí, algo que no debía haberse movido. Esa noche, Catalina no durmió. Se recostó con la ropa puesta, mirando al techo, escuchando cada sonido del patio como si fuera una amenaza. Leticia dormía profundamente, pero Catalina no lograba apartar de su mente la figura en la oscuridad. La imagen se le aparecía cada vez que cerraba los ojos, no por lo que era, sino por la sensación que dejó en el aire.
Algo dentro de esa habitación no quería ser ignorado. Cerca de las 3 de la madrugada, escuchó un leve crujido de la puerta del cuarto. Se incorporó de golpe. Leticia no estaba en la cama. Salió con rapidez al pasillo y vio la silueta pequeña de su hija de pie junto a la puerta trasera de la casa, completamente abierta. Leticia estaba quieta, mirando hacia el jardín, como si esperara que alguien entrara. «¡Leticia!», susurró Catalina, conteniendo el pánico. «¿Qué haces ahí, mi amor?». La niña se volvió lentamente. Su expresión era neutra, como si estuviera en otro lugar mentalmente. Ella dijo que no quiere quedarse sola. Respondió con calma, sin moverse. «¿Quién?», preguntó Catalina, acercándose sin levantar la voz. «La niña que está en la casa vieja, la de atrás. Dice que extraña a su mamá». Catalina la tomó en brazos y la llevó de regreso a la habitación. Cerró la puerta con llave, arrimó una silla pesada contra ella y no volvió a dormir. Leticia se quedó dormida casi de inmediato, pero Catalina pasó el resto de la noche sentada, mirando la oscuridad. Al día siguiente, Leticia no recordaba nada. Desayunó tranquila, dibujó con sus lápices y se puso su uniforme sin protestar. Cuando Catalina le preguntó si había tenido algún sueño, solo negó con la cabeza. Pero en la mochila, al vaciarla, Catalina encontró un dibujo diferente. No eran flores ni casitas. Era un cuarto oscuro con una figura al fondo, cubierta con algo que parecía un velo, y al lado, una niña con una trenza larga, tomada de la mano de esa figura. Ningún rostro estaba definido. Catalina dobló el papel y lo escondió entre las páginas de una libreta. Ese mismo día, mientras salía del trabajo, cruzó palabra con una vecina que solía sentarse frente a la tienda a vender tamales. Era una mujer mayor, llamada Doña Socorrito, que observaba todo sin opinar. Su niña... «¿Ha estado rara últimamente?», preguntó de pronto. Catalina se congeló. «¿Por qué lo dice?». «Porque a veces los niños sienten cosas que uno ya no puede ver. Y esa tienda carga cosas viejas que no se ven, pero se quedan». Catalina no supo qué responder. Sonrió por cortesía, dijo que sí con la cabeza y se despidió. Esa noche, Leticia volvió a levantarse, pero esta vez no abrió ninguna puerta. Solo se quedó de pie frente a la pared del cuarto, susurrando. Catalina se acercó lentamente y alcanzó a oír lo que decía su hija. «Dice que pronto me va a mostrar su casa por dentro». Catalina intentaba no darle demasiadas vueltas al asunto, pero la inquietud se le instaló en el pecho como una piedra. A partir de esa noche, Leticia comenzó a dibujar con más frecuencia. No hablaba mucho, pero en cada hoja aparecía la misma imagen. Una figura encapuchada y una niña de trenzas, siempre tomadas de la mano, siempre dentro de un espacio cerrado que parecía una habitación sin ventanas. En algunos dibujos, incluso, aparecía una especie de altar con velas encendidas. Una mañana, Catalina decidió limpiar la oficina de Marisela mientras ella salía a realizar unas compras al mercado. Aprovechó para sacudir los estantes, acomodar algunos sobres y buscar un trapo viejo en los cajones. Al abrir uno de ellos por accidente, casi derribó un álbum de fotografías mal acomodado. Lo atrapó antes de que cayera al piso y, sin querer, una hoja se deslizó mostrando una imagen antigua. Era una fotografía en blanco y negro, ligeramente desgastada por el tiempo. En el centro aparecía una niña de unos 6 o 7 años, con trenza larga, mirada tímida y una sonrisa apagada. Catalina sintió un escalofrío. Esa era la niña que Leticia dibujaba, la que decía visitar su casa por las noches. Pasó algunas páginas más. En varias aparecía esa misma niña, siempre junto a Marisela, mucho más joven, en distintas partes de la tienda. En una de las fotos estaban frente a la puerta trasera, la que Catalina había visto entreabierta aquella noche. La misma puerta que Marisela le prohibía abrir.
No sabía si debía preguntar, pero algo dentro de ella le decía que no lo hiciera. Guardó el álbum en su lugar, cerró el cajón con cuidado y se fue al baño a mojarse el rostro. Le temblaban las manos. Ese día no pudo concentrarse en el trabajo. Se equivocó varias veces al dar cambio y olvidó reponer los refrescos. Marisela la observaba con atención, pero no dijo nada. En un momento se acercó y le entregó una bolsa con pan dulce. «Para Leticia», dijo simplemente. Catalina pensó en rechazarlo, pero no tuvo valor. Agradeció y lo guardó, aunque esa noche el pan terminó en la basura. Leticia, al llegar del kinder, corrió a abrazar a su madre como siempre. Parecía alegre, tranquila. Pero al ver el cuaderno de dibujos, Catalina notó algo nuevo. Había escrito un nombre debajo de la figura de la niña. Con letras torcidas decía Luz Helena. «¿Quién es Luz Helena, mi amor?», preguntó. «Es la niña», respondió Leticia con naturalidad. «Me dijo que así se llamaba, que pronto me va a enseñar su estatua». Catalina no supo qué decir. No quería asustarla, pero tampoco podía seguir ignorando lo que ocurría. Esa noche decidió buscar ayuda. Tocó la puerta de doña Teófila, una vecina conocida por sus oraciones y remedios. Le contó lo básico, sin entrar en detalles. La mujer la escuchó en silencio y al final solo dijo: «Eso no es una niña, es algo que adoptó forma de niña y está más cerca de lo que usted cree». El sábado siguiente, Marisela le pidió a Catalina que se quedara hasta más tarde. Tocaba hacer el cierre de ventas del mes y había que organizar los recibos en orden. Catalina aceptó sin pensar mucho. No quería levantar sospechas ni parecer débil, aunque ya no podía ignorar la incomodidad que sentía al pasar por ciertos rincones del local. Fingía normalidad. No era momento de perder el trabajo. La tienda cerró sus puertas a las 8, como de costumbre. Marisela le dejó encargada la oficina por un rato mientras salía a llevar unos paquetes al depósito. Catalina aprovechó para revisar los apuntes del día. El ambiente era silencioso, pero no de forma agradable. Era un silencio espeso, con ecos lejanos, como si el lugar respirara solo cuando no había clientes. Al pasar junto al pasillo trasero, Catalina notó algo que la paralizó. La puerta del fondo, la misma que debía permanecer siempre cerrada, estaba abierta otra vez. Esta vez no entreabierta, no forzada, no accidental. Abierta por completo. Nadie la había tocado. Marisela estaba fuera. Ella no tenía la llave consigo. Era imposible que estuviera así, a menos que alguien o algo desde dentro la hubiera abierto. El pasillo estaba en penumbra. Catalina sintió una presión en el pecho, como si su cuerpo supiera antes que su mente lo que no debía hacer. Aún así, dio un paso, y luego otro. La curiosidad pudo más. No podía seguir imaginando. Necesitaba ver qué había ahí. Al entrar, el olor a incienso seco la envolvió de inmediato. Era una mezcla entre humedad, flores marchitas y cera vieja. En una esquina, varias velas apagadas formaban un semicírculo alrededor de una figura cubierta con un velo oscuro. No era una estatua común, no tenía rostro visible, apenas un bulto antropomorfo envuelto en tela negra, como si no quisiera ser visto. Alrededor del altar, Catalina vio collares, listones de colores y pequeñas figuras de madera desgastadas. En las paredes colgaban estampas religiosas mezcladas con símbolos que ella no reconocía. Ninguna imagen tenía ojos. Todas estaban tachadas, cubiertas o vueltas hacia la pared. Sintió un mareo. No era por miedo, sino por algo más denso, más físico, como si el aire tuviera peso. De pronto tuvo la sensación de que alguien la observaba, aunque no hubiera nadie allí. No lo pensó 2 veces. Apagó la luz del celular y salió casi corriendo, con el corazón latiendo como tambor. Cuando Marisela regresó, Catalina ya estaba terminando de guardar los papeles en silencio.
No mencionó lo que había visto. Tampoco dijo nada sobre la puerta. Marisela tampoco preguntó. Solo la miró con una expresión seria, como si intuyera que algo había cambiado. Esa noche, al llegar a casa, encontró a Leticia dormida en el sofá. La llevó al cuarto con cuidado y la arropó. Pero justo cuando se recostó, la niña abrió los ojos y murmuró: «Luz Helena, dice que tú la viste también. Ahora sí puede enseñarme lo demás». A partir de esa noche, la casa dejó de sentirse segura. Leticia comenzó a enfermarse de forma extraña. No era fiebre constante, pero sí dolores de cabeza, mareos y una mirada ausente que Catalina no reconocía en su hija. Los médicos no encontraban ninguna causa clara. «Puede ser estrés», decían. «Quizá algo viral». Le recetaban reposo, hidratación y sugerían observación. Pero Catalina sabía que era otra cosa. La niña despertaba a medianoche, murmurando en voz baja cosas que no siempre tenían sentido. Una noche le dijo que ya no sentía miedo, que la señora de las velas le había prometido que si obedecía, podría quedarse a vivir con ella. En otra ocasión, le preguntó si todas las mamás dejaban a sus hijas con otras familias cuando se ponían tristes. Catalina no dormía. Comenzó a quedarse en vela, sentada al borde de la cama, rezando oraciones que apenas recordaba de la infancia. Cada sombra en el pasillo, cada crujido de la madera le erizaba la piel. Incluso doña Eloísa, que siempre se mostraba indiferente, empezó a cerrar su puerta por las noches con llave, sin decir por qué. Una tarde, sin pensarlo dos veces, Catalina fue de nuevo a casa de doña Teófila. Le contó todo: las fotos, la puerta, la figura en el fondo de la tienda, las frases de Leticia. La mujer la miró en silencio, removiendo hojas secas en un cuenco de barro. «Eso no es juego», dijo al fin. «Y no se va a ir solo». Le entregó un frasco con agua bendita y le pidió que limpiara la casa, que encendiera velas de ruda y que protegiera el sueño de la niña con oraciones específicas durante 7 noches. Pero también fue clara en algo más. «Usted tiene que cortar el vínculo con ese lugar. No puede seguir trabajando ahí. Si esa presencia encontró a su hija, es porque algo se abrió. Y si no lo cierra, va a empeorar». Catalina no quería escucharlo. Necesitaba ese trabajo. No tenía otro ingreso ni ayuda de nadie. Pero al mirar a Leticia tan delgada, tan callada, comprendió que no tenía opción. Durante 3 noches seguidas hizo los rezos, limpió cada rincón de la casa con el agua que le dio Teófila y colocó pequeñas tijeras abiertas debajo de la almohada de Leticia, como le habían indicado. En esas 3 noches, la niña no habló dormida, no se levantó, no mencionó a Luz Helena. Fue entonces cuando Catalina decidió renunciar. Preparó un sobre con la libreta de cuentas y una nota escrita a mano. No quería explicaciones, no buscaba despedidas, solo deseaba cerrar esa puerta en su vida. Pero sabía que Marisela no dejaría que todo terminara así de fácil. Catalina llegó a la tienda antes de abrir, con la intención de dejar el sobre en el mostrador y marcharse sin decir nada. Pero Marisela ya estaba allí, sentada en la parte trasera, con la puerta del local aún cerrada, como si supiera que Catalina iba a aparecer. «¿Vas a irte?», preguntó sin mirar directamente. Catalina no respondió. Colocó el sobre la mesa con manos temblorosas. «Mi hija no está bien», dijo. «No sé qué pasa aquí, pero sé que ya no puedo seguir viniendo». Marisela asintió en silencio. Se levantó despacio, fue hasta un cajón del escritorio y sacó el mismo álbum de fotos que Catalina había visto semanas atrás. Lo sostuvo con ambas manos y se lo extendió. «Ya lo viste, ¿verdad?». «A Luz Helena». Catalina dudó unos segundos, pero luego asintió. «Ella era mi hija», dijo Marisela con un tono casi seco. «Murió hace 15 años. Una fiebre. No pudimos hacer nada. Yo hice promesas.
Se sentó otra vez y abrió el álbum en una página marcada. Allí estaba la imagen de la niña de trenza larga con la mirada tímida. En la otra mitad, Marisela, más joven, abrazándola. Después de que se fue, no pude aceptar que simplemente desapareciera. Me aferré a todo lo que me dijeron que podía hacer. Altares, promesas, rezos especiales. Me dijeron que si mantenía viva la devoción, su alma no se perdería. Catalina se sentó al otro lado de la mesa sin saber qué decir. Pensé que si cuidaba el espacio, si respetaba las reglas, no haría daño a nadie, continuó Marisela. Pero con el tiempo entendí que hay cosas que no podemos controlar, especialmente si otros se acercan demasiado. Guardó el álbum lentamente y lo devolvió al cajón. ¿Por qué no me lo dijo antes?, preguntó Catalina en voz baja. Porque no sabía si tú ibas a entender, porque pensé que tal vez esta vez sería diferente, pero desde que tu hija empezó a hablar de ella, supe que no iba a durar. Hubo un silencio largo. Catalina quería enojarse, gritarle, reclamarle por haber permitido que algo se acercara a Leticia, pero no lo hizo. Lo único que sintió fue una tristeza inmensa. Gracias por tu trabajo, Catalina, dijo Marisela al final. Cuando estés lista, puedes recoger tus cosas. No voy a detenerte. Catalina se despidió con un apretón de manos. Ninguna de las dos lloró. No hubo abrazos ni promesas. Solo un silencio denso, cargado de cosas que nunca se dijeron. Esa noche, Catalina volvió a casa y encontró a Leticia dormida, tranquila, respirando con profundidad. Se sentó a su lado, le acarició el cabello y le susurró que ya todo estaba bien. Pero en su interior, sabía que no podía estar segura de que aquello se hubiera terminado del todo. Catalina no volvió a pasar por la calle de la tienda. Evitaba esa parte del barrio, incluso cuando necesitaba tomar el autobús más cercano. Había recogido sus cosas en silencio una mañana, sin hablar con Marisela. No se dijeron adiós, solo se cruzaron una última mirada, cansada y resignada. En casa el ambiente cambió de forma gradual. Leticia dejó de murmurar en sueños, ya no dibujaba figuras extrañas, ni hablaba de cuartos oscuros, ni mencionaba a Luz Helena. Comenzó a comer mejor, a reír más. Catalina seguía aplicando las recomendaciones de doña Teófila. Limpiar con ruda, rezar al acostarse, mantener las ventanas abiertas durante el día. No sabía si realmente surtían efecto, pero al menos le daban cierta paz mental. A veces, al despertar, sentía una sombra cruzar el pasillo o escuchaba la madera crujir justo antes del amanecer. Pero aprendió a no prestarle atención. Se decía a sí misma que eran ruidos normales de una casa vieja, que todo había sido una coincidencia, una cadena de tensiones acumuladas. Eso repetía por fuera, aunque por dentro sabía que ciertas cosas habían ido más allá de lo explicable. Leticia parecía haber olvidado por completo la presencia de Luz Helena. Ya no preguntaba por ella, no mencionaba la estatua, ni las promesas, ni las frases oscuras que antes salían de su boca sin entender lo que decía. Catalina pensó que eso era lo mejor. Si su hija no recordaba nada, tal vez podría crecer sin las marcas de aquella experiencia. Quizás era su oportunidad para empezar de nuevo, con calma, con silencio. Pero una tarde, unas semanas después de la renuncia, mientras veían juntas un programa de televisión, Leticia se detuvo frente a la pantalla. Era una escena sin importancia, una nota de barrio donde mostraban negocios nuevos en otra ciudad, en otro estado. Entre las imágenes apareció fugazmente una tienda antigua, con una cortina de cuentas colgando en la entrada. «Esa tienda», dijo Leticia señalando con el dedo. «Ahí vive otra niña que no quiere quedarse sola». Catalina sintió cómo se le apretaba el estómago. No reaccionó de inmediato, solo apagó el televisor con un clic seco, sin decir una palabra. Leticia no protestó.
Se quedó mirando la pantalla en negro unos segundos y luego fue a buscar sus colores. Catalina se quedó sentada. No preguntó nada, no quiso saber más. Esa noche, al apagar las luces, se asomó por la ventana antes de cerrar la cortina. El cielo estaba despejado, sin viento, sin ruidos, pero aún así encendió una vela en el borde del lavadero y la dejó arder hasta el amanecer. No volvió a hablar del tema con nadie, no volvió a buscar respuestas, pero comprendió algo que no quería admitir en voz alta. Algunas promesas no se rompen cuando termina la oración, algunas solo se trasladan. Y hay lazos que, una vez hechos, no se cortan, solo cambian de dirección.